Amigas, amigos, muy buenas noches. Soy el padre José Luis Segura Barragán, que transmite desde Apatzingán. En una obra de Lope de Vega que se llama La Estrella de Sevilla, tiene una frase de esas que se quedan grabadas en la memoria de uno. No hay momentos más tristes que recordar las dichas pasadas. Quizás sea de Dante Alighieri, quizá de la Divina Comedia, pero lo tiene en una obrita que se llama Lope de Vega, una comedia, La Estrella de Sevilla. Pues ahora estamos nosotros viviendo entre espinas. Una espina, pues es un instrumento, una cosa, un vegetal, un alfiler, donde uno vive en continua, pues, zozobra, en continuo cuidado de no herirse. Vivir entre espinas significa sufrir continuamente con todo lo que está pasando. Naturalmente que no todo nos pasa a nosotros. Algunas cosas nos pasan a nosotros y otras les pasan a los demás, por supuesto. Está desde la falta de comprensión de lo que uno quiere ser y lo que uno es. Pero eso también es natural. Si uno quiere algo y por querer ese algo tiene que renunciar a varias cosas, pues entonces también da una cierta tristeza que se llama nostalgia. Nostalgia es el dolor del bien perdido y un recuerdo doloroso. Esa es la nostalgia. Bueno, muchos sufrimos eso de la nostalgia porque, pues sí, hemos caminado y a lo mejor hemos creído que no llegamos a donde queríamos, que más bien nos fuimos llevando la vida, pero las circunstancias de la vida nos obligaron a ser como somos. También pudiéramos decir que algunos de nosotros no tuvimos un buen acompañamiento de pequeños. Y no por esto quiero decir que fueran malas las personas que nos rodeaban, nuestros familiares, los maestros, los sacerdotes, los doctores, todas esas personas que antes eran algunos importantes, eran alguien importante. Y naturalmente que también uno puede pensar, bueno, si hubiera nacido en la sierra, pues sí, no tendría las oportunidades que tuve. Pero por otro lado, bueno, a mí nunca me ha gustado compararme con los que tienen muchas cosas o muchos bienes, porque en realidad no me siento menos que ellos. Y entonces también es a lo mejor un sentimiento de autoestima, de compararse uno con los que no han tenido las oportunidades que uno tiene y pues ayudarles y comprenderlos y acercarse a esas personas desde su situación sentimental, su situación económica, su situación de pobreza o de total humillación. Naturalmente que también pues uno a veces siente un poco de rechazo hacia esas personas
porque algunas pues por las drogas andan como loquitas gritando y son peligrosas. Otras por su mal desempeño emocional ahora están resentidas, destruidas, acabadas, que lo único que se necesita es escucharlas. Y ese escuchar, naturalmente, no es nada más estar allí como un palo, sino pues como una persona. Pero también está lo otro. Si uno se carga de todas las emociones negativas y los sufrimientos de los demás, pues entonces uno mismo siente su vida fracasada. Pero bueno, es que es tan difícil acompañar a las personas que han sufrido tanto y que se han vuelto negativas, pesimistas, incrédulas, es decir, no creen en los demás, no creen en la bondad de las demás personas. Y luego, pues a veces uno toca ciertos sentimientos, emociones, pues unas son positivas y otras son negativas. Sin querer uno puede desatar una reacción. Y también están las personas que no son escuchadas. Y aquí en la calidad del dinero no tiene nada que ver. Pobres y ricos, inteligentes y tontos, todos. A veces sentimos que no podemos platicar con los demás de lo que queremos, de lo que somos, de lo que pensamos, de lo que anhelamos, porque pues se van a burlar de uno y luego si uno manifiesta un proyecto y no se realiza, pues hazme reír, por supuesto. Y luego pues está el ostracismo. Lo oyen a uno, pero no le hacen caso. Es el síndrome de Casandra. Si ustedes leen la Ilíada, una de las hijas de Príamo, o de la persona más importante de Troya, era sacerdotisa, pero un dios le dio el don de profecía, pero un dios contrario al que le dio el don de profecía la maldijo diciéndole que profetizaría, pero nadie la oiría. Y ella sabía lo que iba a pasar y lo comunicaba y lo comunicaba y lo comunicaba y no le hicieron caso. Y los griegos pues conquistaron Troya. Bueno, está lo mismo del profeta Jeremías, pero en el profeta Jeremías no era una maldición el que no le hicieran caso. Dios escogió al profeta Jeremías desde muy joven y le dijo, mira, vas a predicar, a predecir, a decir lo que yo te diga. No te van a hacer caso. Escúchalo bien. Hasta te van a querer matar o expulsar o correr de la ciudad de Jerusalén. Bueno, eso fue allá por los años 550 antes de Cristo. Durante 40 años el profeta Jeremías, que era un jovencito y ya cuando llegó la destrucción de Jerusalén, pues ya era un hombre, como de unos 55 años. De todas maneras estaba, para aquel tiempo viejo, pero estaba conservado. Y después de mucho tiempo, pero la actitud de Jeremías es increíble.
predicar la salvación a quienes querían su muerte y destrucción, predicar la salvación de Dios, pero la gente ya no creía en Dios, creía en sus fuerzas, en sus propias fuerzas. Algo así como en la Torre de Babel. La Torre de Babel tiene como significado la autosuficiencia humana, que cree que cuando se aplica toda junta la humanidad a algo, lo va a conseguir. Y entonces tratarán de cumplir aquella tentación del demonio a Adán y Eva. Cuando ustedes conozcan el árbol del bien y del mal, cuando hayan probado su fruto, entonces serán como dioses. Serán ustedes los que pondrán sus leyes. Ya no la ley de Dios, porque al probar ese árbol lo desobedecen la ley de Dios y la rechazan. Y bueno, naturalmente que es una fábula, es un mito, es una historia para mostrar el origen del desorden humano. Pero de todas formas, ese desorden humano tiene consecuencias. Primero, para Adán y Eva, fuera del paraíso. Para Jeremías, pues Dios lo salvó de la guerra aquella y de la destrucción de Jerusalén. Y el rey Nabucodonosor le dijo, ¿qué quieres que haga por ti? Déjame aquí con mis hermanos, con los que quedaron. Los voy a acompañar hasta la muerte. Y creo que se fueron a Egipto algunos, porque ya allí en Jerusalén no se sentían a gusto. Se había acabado todo, la destrucción del templo, se llevaron al rey y a su familia y a todas las personas importantes, dejaron nada más a la morralla, vamos a decir la pachanga, y Jeremías se quedó con ellos sin rencor, sin ánimos de venganza. Por eso se necesita que nosotros mismos leamos los signos de los tiempos, que es la forma de profetizar en nuestros días, de saber pues lo que Dios nos dice. Naturalmente que los signos de los tiempos pues son muy difíciles. Los signos de los tiempos nos están diciendo a nosotros que en este mundo en el que estamos, que es un mundo de dolor, de sufrimiento, pero también de infinitos placeres pecaminosos, porque a veces nada más vemos el lado del sufrimiento de los buenos, pero no vemos el placer gigantesco de los malos. Y para no contaminarse uno de las costumbres mafiosas y las costumbres pecaminosas, pues necesitamos tener unos lineamientos, unos principios muy claros. Estoy pues, ahora sí ya me llegaron unos libros de el nuevo humanismo mexicano y estaba leyendo uno, creo que es de quinto o de sexto. Y cuando habla de la salud, lo primero que trata son las enfermedades venéreas. Trata de algunas otras más. Pero es curioso que quienes hacen esos libros estén obsesionados por el sexo. Porque, bueno, unos adolescentes, bueno, no entiendo para qué
les muestran esas enfermedades. Esas enfermedades pues son de los depravados, de la gente que no tiene control sobre sus emociones y su sexualidad. No es para las personas normales. Ahora alguien me podrá decir, padre, pero hay unos esposos que van con prostitutas o con otro tipo de gente, se infectan e infectan a su esposa. Sí, eso es cierto, pero son hombres ya macizos, sinvergüenzas, cochinos, perversos, tontos, porque no se cuidan. Pero que a los niños, y niños porque ahora de 12 años o de 11 años pues son niños. Estamos en una época en que la madurez personal llega hasta los 30 años. Antes llegaba a los 15 años ya eran personas, los jóvenes eran adultos y los trataban como adultos. Bueno, por ahí está una cosa. Por otro lado les diré que a Iturbide, en lo que yo vi, y a don Porfirio no los tratan mal. Por lo pronto, lo que sí es, pues, es que tiene un libro que estuve leyendo de los saberes. Creo que lo que tiene es una introducción, sí, vamos a decir, doctrinaria. Y me recordó lo que aquella maestra gorda, horrible y fea, al presentar este tipo de humanismo, bailaba y decía, tú con dieces y yo con seises o ceros, no somos iguales. Tú eres peor. Tú quieres escalar, tú quieres ser más, tú quieres progresar y nos vas a pisar a nosotros. Bueno, eso la introducción, eso es lo que dice en concreto, que van a crear una nueva sociedad donde, como lo decía Morelos, pero ellos al revés. Morelos decía que habría que crear leyes para que los ricos no fueran tan ricos y los pobres no fueran miserables. Está en los sentimientos de la nación. Pero entonces Morelos instaba, proponía, quería que hubiera una armonía social, no un odio social. Y en ese prólogo, pues se nota la mala leche. Pero como de todas formas, el prólogo lo hacen unos, la introducción pues, y otros hacen los textos, pues no concuerdan a veces con esa mentalidad, porque bueno, Iturbide el enemigo y quién sabe cuántas cosas, y don Porfis, pues curiosamente ponen lo que hizo don Porfis, poner al país, sacarlo de las guerras intestinas, poner la paz haya sido como haya sido y hacer progresar el país, de tal manera que cuando él se fue en el Ipiranga, el dólar y el peso estaban a la par, porque México se había desarrollado y Estados Unidos todavía no era lo que es, por supuesto. Entonces también veamos este ambiente en el que estamos tan pecaminoso. Bueno, voy a simplemente ya dejarlo, pero todo este permisismo, todas las reglas humanas destruidas y los placeres como la meta de todos los días. Y los placeres mínimos son no hacer nada, comer, dormir, zurrar y sexar. Ahora, aquí pues trabajan de 6 a 12 del día, máximo. Y con eso tienen los que viven de placeres, porque llegan a su casa, se dan un baño, comen, se traen su cerveza, se duermen
al rato se van con sus amigos a chupar, compran las cosas indispensables para vivir y luego pues ya llegan a su casa en la noche y se dan su buena refocilada con su mujer y ya ese placer los calma, los tranquiliza, los duerme y otro día va a iniciar la vida. Y los placeres son trabajar poco, descansar mucho, comer lo necesario y beber hasta que truena. Y así, día con día. Bueno, estamos también en una época en que el saber no funciona. Y en realidad no funciona. El saber no es lo importante, es el poder. Y junto con el poder es el dinero, es la ambición. Y lo estamos nosotros viendo con todos los morenucos que predican una cosa y que hacen la contraria. Que quieren poner un mundo de igualdad, de libertad y de prosperidad. Pero ese mundo que quieren poner, pues ponen todo lo contrario. Nos están quitando la libertad. La igualdad y el progreso se lo están aprovechando para los dirigentes, los políticos, los narcos y los militares. Y ahí se acaba lo que prometen porque cada día se está deteriorando más lo de la salud, lo de los sueldos, los precios, la inflación y el derroche de los que ahora están arriba de la nueva oligarquía, que además ya se volvieron cínicos, porque ya se descubrió, como alguno o alguna de ustedes me dijo en el chat, que el Andy no había ido a Japón nada más por ir. Es que están inaugurando unos restaurantes muy completos para los ricos. Creo que tienen uno acá en la península de Yucatán, pero es internacional. Entonces han invertido muchos millones de dólares para hacer este consorcio de restaurantes y con otras cosas juntas para los ricos. Entonces fue a invertir mucho dinero y fue a programar sus negocios esos millonarios en dólares. Bueno, pero ahí le voy a dejar. También ya saben que todo se está desmoronando, pero eso es para otro día. Voy a leer sus comentarios. Malena Orduña, hola padre, buenas noches. Buenas noches, Malena. Soeavi Ontiveros, muy buenas noches, padre José Luis Segura y comunidad. Dios nos bendiga siempre. Sí, Soevid, que Dios nos bendiga y nos proteja. Rosanelli Sánchez, buenas noches, padre Segura. Saludos desde Guadalupe, Nuevo León. Saludos, Rosanelli. Alejandro Torres, buenas noches, padre. Saludos. Saludos a todos ustedes. Pedro C.A., buenas noches, padre José Segura. Bendiciones para usted y para la comunidad. Igualmente, Pedro. Alfonso Méndez, buenas noches, padre y comunidad segura. Muchas gracias, Alfonso. Que Dios te bendiga. Marimar Blanco, buenas noches, sacerdote José Luis. A todos saludos y bendiciones. Oraciones en todo momento. Sí, demos gracias a Dios. NO, por el bien de todos, primero los huevones, los flojos. NO, profetizar lo que ya pasó es como leer el periódico de ayer, cierto pero irrelevante. Sí, tienes toda la razón.
Elvira Espinosa, buenas noches, Padre José, gusto saludarlo y verlo, tantas cosas tan interesantes. Que Dios lo bendiga siempre. Bueno, tenemos que aprender del pasado, o por lo menos saber, para no repetirlo en el presente. Silvia Muñoz, saludos, Padre José Luis, interesante tema, perdón. Pongo atención para escuchar sus sabias palabras mientras voy camino de regreso a casa. Abrazo fraternal y bendiciones a la comunidad segura. Muchas gracias, Silvia Muñoz. Ojalá que algo te sirva lo que digo. Avi Ontiveros, Padre José Luis, cada vez que lo escucho me da paz. Gracias por todo lo que nos da. Pues yo creo que es una bendición de Dios que haya yo perseverado en este canalito y que ustedes hayan llegado a él. Gracias. En Neón, profetizar la abundancia en los augurios es lo más entretenido. Es como darle vuelta a la tortilla. Sí. Mauricio García, Padre José y Comunidad, buenas noches. A propósito de su plática, se aplica a los foros sobre la reforma electoral. Dejan que hablen, pero no les hacen caso a los de la 4T. Sí, así es. Y también, pues uno cae en esa trampa porque cada vez que va a algunas reuniones, yo lo digo acá también sacerdotales, los organizadores ya saben lo que van a determinar, nada más, pues, como dicen, que pues hacen una mueca, hacen un mohín, hacen un engaño y ya se sabe lo que tienen, ya lo tienen los resultados. Ya nada más las mesas esas de consulta, pues son para no dejar, para aparentar que hay una cierta democracia que ahora se llama en la iglesia sinodalidad. Gracias, Mauricio. Maritere, buenas noches, Padre José Luis, Dios lo bendiga siempre. También saludo a la comunidad segura y que Dios derrame muchas bendiciones, sobre todo todos y cada uno de nosotros. Bueno, muchas gracias igualmente. NO, el Macías Maciel 2, cuatrotero, está de secretario de Educación. El Macías. Sí, el de los ojos brotados ha de tener mala la tiroides. Bueno. Mauricio García le preguntaron a Sheinbaum por qué no estaba presente la oposición en esos foros y dijo que antes las cúpulas hacían los cambios y ahora lo está haciendo el pueblo. ¿Y quién es el pueblo? Pues ellos, los del partido. NO, el pueblo soy yo, decía el Caca. Sí, por eso, ellos. María Emilia González, buenas noches, Padre José. Buenas noches, María Emilia. Y buenas noches a todos. NO, el péndulo oscila entre placer y sufrimiento. Sí, pero la gente quiere más placer que sufrimiento. Marciana de los Pinos. Padre, buenas noches a la comunidad también. Un familiar trabaja en el gobierno y hoy es su buzón institucional. Le mandaron un correo donde le avisan que hoy es el Día Internacional de la Bisexualidad. Bueno, miren, si eso existiera como fue en el mito de Platón, pues sí, pero eso no existe. Bueno, pero está bien. Es que en el mito de Platón, que cuando hicieron al hombre, los dioses, bueno, ahí es un solo dios con Platón, lo hizo completo. Por un lado hombre y por otro lado mujer. Entonces no tenía pompis ni espalda.
Pero quién sabe por qué lo partió en dos. Y entonces cada uno busca su otra mitad, que es lo que se dice su media naranja. Lo masculino y lo femenino se van a unir en una familia, en un acto sexual. Pero los bisexuales, ¿cómo? Bisexual con bisexual va a ser cuadrúpedo cial. Cuatrocial, pues. Cuatrotercial. Bueno, perfecto. Ya está. No puedo pronunciar palabras, Dios mío. Eva Pérez. Buenas noches, Padre. Muchas bendiciones. Sí, también antes de que se me olvide, ahora van a estar checando quienes ven y aprueban lo que dicen los morenucos, los dirigentes, pues, con todos los trabajadores. No solamente van a ser buzón, ahora a través de ese correo o de ese medio los van a tener esclavizados. Bueno, Eva Pérez, buenas noches, Padre, muchas bendiciones. Mauricio García, no hay que ser mal pensados, toda riqueza de los López es gracias a Chocolate Rocío. Sí, así es. Yo creo que ese Chocolate Rocío ha de ser algún tesoro maya. NO, los zurdos guachicolean, es una constante. Sí, se roban lo que pueden. NO, el ego parte en dos todo lo que toca. También. Mauricio García, si una diputada de Veracruz dijo que los científicos veracruzanos ya hicieron un enlace especial, una nave pues especial. Bueno, es que tú lo estás aquí suavizando. La señora esa, que está en el canalito pues se puso a decir que la ciencia y que los científicos, y luego que los veracruzanos con sus propias manos ya habían hecho una nave espacial para ir a Marte, y ahí pues es donde se la cabulean. Y luego dijo que el olor a café era universal y que estaba en los laboratorios, y aquello, bueno, y que ahora el café veracruzano estaría en el espacio. Pero es porque esa señora solo llegó a cuarto de primaria, a cuarto. Y entonces ustedes también ya estarán viendo la capacidad intelectual e informativa de los diputados y de los senadores, tanto federales como los diputados de los estados. Pues ni modo. María Emilia González, gracias Padre José. Bueno, una nave espacial con Shakira y bordados floripondios. Pues yo no sé, amigas y amigos, como dice Maritere, buenas noches y que Dios los bendiga.